Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola a todos, mi nombre es Karen y me encuentro aquí con el pastor Jeff Adams, listos para un nuevo podcast. Bienvenidos. Pastor, encantada de estar nuevamente con usted. Gracias, lo mismo digo. Sí, pastor, de verdad qué alegría poder seguir en esta tertulia, ¿verdad? Del podcast, sí. Algo que se necesita mucho. Sí, un poco más relajados y contentos de poder hacerle algunas preguntas. Para mí siempre es un honor conversar con usted. Pues igualmente. Sí, le agradecemos bastante todo lo que usted nos enseña. Y bueno, hemos estado ahora en los podcasts estudiando Nehemías, ¿verdad? Así es. Un libro muy fascinante, muy pertinente para esta época. Y dentro de los podcasts que usted ha hecho, hubo uno específicamente respecto al miedo. Y usted habló de un miedo debilitante. Y también dijo que tenemos una promesa maravillosa en el libro de Timoteo, ¿verdad? Timoteo, en el cual el Señor dice que no tenemos espíritu de cobardía. Así es. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué es no tener un espíritu de cobardía? Bueno, es tener una paz, es tener una fuerza. Y Karen, eso no quiere decir que no vamos a tener momentos de miedo en la vida, temor y hasta temor debilitante. Pero la promesa es el hecho de que no tenemos que quedarnos paralizados del temor, porque tenemos un recurso que es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. No tenemos espíritu de cobardía, sino tenemos espíritu de Dios dentro de nosotros, y de nosotros depende cuál espíritu nos va a controlar. ¿Será el espíritu de Dios o será el espíritu de cobardía? Es fácil actualmente sentir mucho temor. Claro. Estamos saliendo de... Bueno, esperamos que sea así, ¿verdad? Que siga siendo así. Estamos saliendo de la pandemia, algo que sucede cada 100 años, ¿verdad? Somos ahora testigos de la historia, sí, pero que también siempre ha ocurrido. Claro. Entonces, hubo mucho temor en ese momento y hubo... temor al desconocido. Exacto, a la enfermedad, sí, a las pérdidas, a lo que iba a pasar. ¿Cómo dejamos todo ese temor atrás saliendo de esto? Bueno, yo creo que mucho depende del enfoque emocional de nosotros. Y yo creo que, por supuesto, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo. Pero me di cuenta en mi propia vida que yo estaba tan interesado, tan atento, digamos, a lo que estaba pasando, que pasaba mucho tiempo escuchando noticias, leyendo cosas online, leyendo cosas en los periódicos, etc. Y si no tenemos mucho cuidado, el enfoque de nosotros es lo que determina la emoción que nos va a controlar. Entonces, como digo, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, las precauciones. Ahora tenemos una guerra horrible en Ucrania, y esto también podría ser nuestro enfoque todo el día. Y si así es, entonces vamos a quedar con gran temor, preocupación, bueno, todo eso. Pero, aunque podemos saber lo que está pasando, orar por eso, también podemos buscar lo positivo en lo que tenemos. Y yo creo que muchos de nosotros, yo tengo un ejercicio que he hecho muchas veces, se llama las 4 listas útiles. Y cuando estoy tratando de ver dónde estoy hoy, la primera cosa que digo, ¿qué está bien? ¿Qué está bien en mi vida? ¿Con qué estoy contento? Bueno, tengo buena salud, tengo buena familia, tengo fe en Dios, comienzo a listar mis bendiciones. Luego, ¿qué está mal que necesito cambiar?
Hay cosas que, por supuesto, no las puedo controlar, pero hay cosas que si no está bien, yo puedo hacer cambios. Luego, que está confuso, cuáles son las preguntas que tengo y, por fin, cuáles son las cosas que me faltan, cosas que tengo que agregar. Y solamente pasando por este ejercicio me ayuda a ganar perspectiva. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Entonces puedo estar siempre consciente de lo que anda mal, no necesariamente que terriblemente mal, a veces sí, a veces no, pero ¿cuáles son las cosas negativas? Ok, bien, ya lo entiendo, pero también entiendo lo que está bien y lo que está bien se puede usar para optimizar lo que está mal. Interesante. Es enfoque. Sí, excelente. Es enfoque y perspectiva, ¿verdad? Exactamente. Y usted cuando hablaba de las puertas, decía que tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar. Correcto. Tenemos que cerrar las puertas a veces, pero también hay veces cuando tenemos que abrir las puertas. Y por ejemplo, actualmente, ¿qué consejo nos daría de una puerta que podríamos cerrar y una que podríamos abrir? Bueno, cerrar todo lo que es negativo. Y honestamente hay personas, por ejemplo, en Face, hay tanta... hay tanto que se dice allí que es totalmente negativo, de un lado al otro, o sea, una gran división. Entonces, esa es una puerta que a veces tengo que cerrar. Y es una puerta que la cargamos, ¿verdad? Correcto. Pero yo le comentaba en otra oportunidad que yo hubiese sido feliz naciendo cuando o sea, hasta morirme el día que no existían los celulares. Sí. Me gusta también, yo no puedo decir Hay que no pros me y contras. gusta, hay pros y contras, pero yo le contaba una anécdota que antes, pues, cuando uno iba al supermercado, de repente uno está ocupado en casa haciendo algo y le dice al esposo, por favor, anda, compra estas aceitunas, ¿no? Exacto. Las aceitunas. Y entonces el esposo ahora te llama, o quien sea, de repente los hijos, la mamá, llaman a alguien en la casa, o el amigo, los roommates, los que viven juntos, etcétera. Llaman y dicen, pero por favor, dime cuál de todas estas aceitunas, y te mandan la foto y te hacen el video. Y hay, el otro día en el trabajo estábamos hablando de que tomar decisiones cansa. Que porque todo el día a veces en el trabajo estamos tomando decisiones y luego llegamos a la casa y tenemos un cansancio de estar tomando tantas decisiones. Yo nunca había escuchado esa tiene todo un nombre en inglés, No, ¿verdad? yo no sé cómo se llama, pero lo siento. Sí, entonces decían que teníamos que ser muy conscientes de tratar de organizarnos para no tener que estar decidiendo tantas cosas, así ¿no? Entonces, de repente, decidir organizarnos mejor con el menú y con todo eso. Entonces, cuando usted dice que no debemos de dejar entrar ni salir, como le decía, tenemos esto a la mano y debemos de ser sabios en utilizarlo, ¿verdad? Porque lo que sí me parece fascinante es que, por ejemplo, en este momento usted y yo estamos conversando y luego va a estar ahí, al alcance de todos, ¿no? Entonces esa es la parte positiva de la tecnología. Exactamente. Y yo creo que esta ilustración de las puertas me sirve de mucho porque hay cosas que tenemos que cerrar la puerta para que no entran. Por ejemplo, estamos conectados las 24 horas, como dices. Entonces, asegurarme de que mi celular está apagado de noche, exactamente, si no, no puedo dormir. Y honestamente, que tengo varios miles de personas que me siguen en redes sociales, lo siento, no puedo contestar todas las preguntas y todos los mensajes que recibo. Es imposible. Si contesto todos, paso las 24 horas y aún así no puedo alcanzarlo todo. Entonces, hay veces cuando tenemos que cerrar la puerta. Y por el otro lado, necesitamos a otras personas. Sí. Entonces tenemos que identificar en nuestras propias vidas quiénes son estas personas que me alimentan, que me dan gozo, y abrir la puerta para que Dios pueda usar estas personas como canales de gracia. Exacto, porque usted cuando describió lo portentoso de esta edificación, dijo que Nehemías buscó un equipo.
Ujú. ¿verdad? Que Exactamente. parte de el haber concretado esta obra en 52 días fue que tuvo un equipo. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos, yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Si hay un buen amigo, un buen mentor, ¿no? Nuestra familia, no olvidarnos que necesitamos un equipo. Seguro. Yo creo que necesitamos todos un Pablo, Bernabé y Timoteo. Necesitamos un mentor como Pablo, necesitamos un Bernabé, alguien que está a nuestro lado con toda confianza, y también necesitamos un Timoteo como discípulo, como protégé, y necesitamos este equipo. Por ejemplo, es algo que he compartido con clientes, con personas que me buscan consejo. Yo tengo un grupo de 4 hombres y cada jueves a la misma hora desayunamos. Y no tenemos agenda, no es un estudio bíblico, no es una reunión de oración, es simplemente 4 hombres juntos procesando la vida como un equipo. Exacto. Y es algo tan lindo y es algo que se lo recomiendo a cualquiera. Exacto. Tener 3, 4, 5 amigos de confianza que sabes que siempre están a tu lado. No importa cuál sea la situación, siempre están. Sí. Pastor, en los estudios que hemos estado teniendo en los podcasts, ¿verdad? Ahora, en el libro de Nehemías, cuando él hace la distribución del trabajo y dice tal familia o tal profesión va a construir tal puerta o tal sección, lo que me llama la atención es que hay un momento que él describe a los plateros, los comerciantes y los perfumeros. Entonces él menciona muchos oficios, muchas profesiones, pero me encantó cuando mencionó a los plateros, a los perfumeros y a los comerciantes. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestra vocación no es importante. A veces creemos que tenemos que tener una vocación muy rimbombante, muy pomposa, ¿verdad? O muy espiritual. Exacto, porque usted también dijo que Nehemías era un laico. Eso. Una persona que nunca dejó su trabajo, pero que usó su trabajo para los propósitos del Señor y su servicio. Correcto. Es una pasión mía. Este concepto, porque para mí el error más grande que hemos cometido en la iglesia el día de hoy es dar la impresión que si quieres ser espiritual o tienes que ser pastor, diácono, maestro, evangelista, misionero, lo que fuera. Y bueno, gracias a Dios por estas personas, tienen su lugar, pero son únicamente unos cuantos de muchos en el cuerpo de Cristo, y se necesitan a todos. Uno que sea banquero, que sea maestro en escuela pública, una abogada en el caso tuyo, lo que fuera. Y estas cosas no simplemente son trabajos, son ministerios, porque uno vive a través de su vocación. Cuando estoy trabajando con personas, a mí me gusta usar la palabra vocación en vez de trabajo, porque vocación evoca para mí un concepto más bíblico de llamado. Claro. Entonces, si eres abogada, que sea por llamado. O sea, en algún momento el Espíritu Santo puso en tu corazón estudiar derecho y esto ha formado tu vida. Y te ha abierto puertas para influir a ciertas personas que jamás estarían en esta iglesia ni ninguna otra. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y a veces la iglesia opera como si la idea es que todo el mundo viniera a este edificio que se llama iglesia. No, la iglesia es un grupo de personas y nosotros nos congregamos para salir, para vivir la vida cristiana, para ser la presencia de Dios en estas diferentes vocaciones de la vida, lo que fuera. Y por ejemplo, ahora que han habido tantos cambios, ¿no? Que en los 2 últimos años muchos tienen o tenemos que reinventarnos, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿qué palabra de aliento le daría usted a una persona que se está reinventando en su vocación? Que de repente durante un tiempo creyó que su vocación era esto y no lo es, o de repente, por ejemplo, con las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, el trabajo que esa persona tenía Ya no existe. ya no existe. Exactamente, mira, esta pregunta es fabulosa y es precisamente lo que estoy haciendo en esta temporada de la vida, ya que me jubilé del pastorado principal. Ayuda a personas a descubrir su propósito, sus talentos, sus valores, porque el consejo que doy, tenemos un trabajo y a lo mejor tenemos este trabajo porque tenemos ciertos talentos, ciertos intereses. Entonces, si uno sabe cuál es su propósito único, su singularidad, digamos, en la vida, entonces esta singularidad se puede manifestar a través de muchos trabajos. Pero el problema es que muchas personas no tienen idea de lo que es su propósito. Por ejemplo, hace tiempo conocí a un señor en Centroamérica que es un señor brillante, talentoso, profesional, bien preparado, tiene tantos talentos y es creyente. Y le pregunto, oye, ¿cuál es tu propósito? Bueno, mi propósito es alabar a Dios y compartir el Evangelio. Bien, tú y cada persona que ha vivido en estos 2000 años, pero específicamente, ¿cuál es tu propósito? Y quedó callado. Este tipo que habla muy bien, porque nunca lo había pensado. ¿Cuál es mi propósito único en esta vida? Entonces esto abrió la puerta a trabajar con él y ayudarle a descubrir cuál es su propósito, cuáles son sus talentos. Y nunca ha habido persona como Karen en este mundo, abogada, pero una de esas personas, como dices, cuando llegaste a este país, tuviste que reinventarte. Sí, sí. Pero lo que estás haciendo ahora para trabajo y como madre, como esposa, como miembro de una congregación, estás usando el mismo propósito y los mismos dones que te llevaron a esta carrera de Derecho en Perú hace muchos años, pero la misma persona, simplemente con otro trabajo. Entonces, eso sería el consejo, buscar cuál es mi propósito, ¿por qué nací? ¿Por qué existo? Entonces, buscar esto, porque cada persona es diferente. ¿Cuáles son los talentos natos que tengo? 4 o 5 talentos que tengo que por eso funciono. Y entonces buscar trabajo de acuerdo a este propósito y de acuerdo a estos talentos. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta mi propósito, yo siempre digo, yo nací para equipar a líderes estratégicos globales para máximo impacto en un mundo culturalmente complejo. Sí. Ahora, eso lo hacía de pastor. Esto sigo haciendo en lo que estoy haciendo hoy en día. Soy la misma persona, con el mismo propósito, con los mismos dones y talentos, haciendo la misma cosa en otra plataforma. Exacto. Pastor, y por ejemplo, ya que estamos hablando de la vocación y del propósito, una de las cosas que he notado en los podcasts que hemos estado teniendo es la capacidad de organización que tuvo Nehemías. Fue increíble. Sí. Como yo le digo, a mí me sorprende cómo la Biblia es tan moderna. ¿Verdad? Seguro. A veces creemos que no, pero lo tiene todo. Sí. ¿Y qué principios de organización usted abstrae del libro de Nehemías? Ninguno. Porque no es mi don, o sea, no sirvo para la administración, ni No. tampoco la organización. Por eso me casé con mi esposa. Porque ella es muy detallista, Ah, ¿verdad? totalmente lo opuesto. Sí, tiene razón. Y por eso digo, cada líder es diferente. O sea, no podemos simplemente tener este estereotipo que tal y tal es un líder. No, cada líder es diferente. Mire, qué interesante que usted, siendo una persona con muchas décadas de experiencia, tenga la humildad, ¿verdad?,
de decirme yo no soy bueno para esto. No sirvo para eso. Porque muchas veces uno creería que ya uno es una persona recorrida en la vida, mayor, ¿verdad? Y pues, ¿para qué voy a admitir mis carencias o esto en lo que yo no soy muy bueno? A mí me quedo gratamente sorprendida. Y ahora has tocado otra pasión. Porque yo creo que en la iglesia muchas veces damos la apariencia de ser perfectos. Ya soy cristiano, ya no tengo problemas. No, mentira. Oh, yo soy pastor, seguramente no tengo problemas. No, tengo muchos problemas porque soy un ser humano. Entonces tengo fuertes, tengo debilidades y uno tiene que ser honesto en lo que son mis fuertes, lo que son mis debilidades. Y como líder, si no sirvo para la administración ni la organización, entonces tengo que rodearme de un equipo que pueda hacer estas cosas que no las puedo hacer. De nuevo llegamos a este equipo que necesitamos. Exacto. Y encontrar esa porción, ¿no? En la otra persona. Así es. Ayudarnos mutuamente. Correcto. ¿Verdad? Tanto en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la iglesia. Pastor, yo tengo un versículo que me gusta mucho en Nehemías. Y es el versículo en el cual él ya se dispone a ir a conversar con el rey. Y entonces, cuando yo tengo una entrevista de trabajo, bueno, empecé un nuevo trabajo casi hace un año, y yo me acuerdo que siempre cuando voy a tener una entrevista de trabajo, yo antes de entrar a la entrevista leo este versículo y me encanta, dice, dame gracia delante de aquel varón, ¿verdad? Porque yo servía de copero al rey. En estos días necesitamos de mucha gracia. Sí. Tanto frente a las personas, frente a nuestros propios hijos, Sí. frente al Señor. ¿Cómo obtenemos esa gracia? Bueno, por vivir en la presencia del Señor. En este mismo pasaje en Nehemías, vemos a Nehemías cuando por fin llega ante aquel Señor, el rey. Entonces el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Que era ilegal en esta cultura. Hubiera sido fatal para él. Pero entonces dice, oré y le dije al Señor. Sí. O sea, supo orar y hablar a la misma vez. Y esto implica que estaba viviendo en la presencia del Señor. Y no tenía estos comportamientos en su vida, ahora voy a orar y luego voy a hablar y luego voy a estudiar. No, que hacía todo a la misma vez como si fuera un sistema íntegro, o sea, todo conectado. Todo conectado y entremezclado, ¿verdad? Así es. No somos algo secular y algo en un lugar. Somos la misma persona en toda circunstancia. Y tiene que transparentarse, Así ¿verdad? es. Porque Correcto. usted decía que cuando hay algo que, por ejemplo, nos gusta, es evidente. Así es, y no tener miedo a equivocarnos o admitir que no soy bueno para esto ni el otro. No poner esta mascarilla que dice soy líder cristiano y por eso no tengo fallas. Exacto. Qué interesante, pastor. De verdad que ha sido muy grato que podamos nuevamente conversar y aprender y sosegarnos, y disfrutarlo, ¿verdad? Sí, y tener una tertulia tan bonita y tan interesante. Muchas gracias por su tiempo. No, Karen, muchas gracias a ti. Y gracias por impartirnos su sabiduría también y por permitir que el Señor lo use, ¿verdad? Bueno, Sí. gracias a Él. Y gracias a ustedes, nuestros videntes que están con nosotros el día de hoy. Gracias por su presencia como siempre. Suscribirse, por favor, a este podcast, Crecer a Fondo. Y aquí estamos con ustedes cada 8 días y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima vez.